están? Gracias, me siento honrado por esta invitación. Eh, yo estoy acá, vivo en Colombia hace 10 años, aún así soy venezolano de nacimiento y me he dedicado a la protección contra incendios hace varios años. Mm, eh, Fui invitado por el ingeniero Rodrigo a compartir con ustedes algo de información porque no me considero un especialista en la protección contra incendio de instituciones hospitalarias, sino que he llevado a cabo algunos proyectos en los cuales, digamos, adquirido algún conocimiento que considero pues que podemos compartir. ¿De acuerdo? Es muy importante acotar, si me oyen, porque escucho como un ruido, es importante acotar que los diseños de los sistemas contra incendios en general de los hospitales o centros de salud son bastante complejos porque los hospitales como tales son instalaciones complejas, ¿sí? Y desafortunadamente los diseños que se han realizado, que normalmente se realizan, lo hacen adaptando conceptos o preceptos de otras ocupaciones, ¿sí? Como hoteles o inclusive a veces ni siquiera como hoteles, sino como otras ocupaciones. Entonces, por esto el tema de hoy se basa en esto, recomendaciones básicas acerca de los sistemas de seguridad de vidas y protección de incendios en instalaciones hospitalarias. ¿De acuerdo? Mi nombre es José Prada, como dijo el ingeniero Rodrigo, soy ingeniero graduado en la Universidad de Carabobo. Soy ingeniero electricista, de hecho, y he adquirido pues algún cierto conocimiento y formación posterior. Y en el área de protección contra incendios la he adquirido pues en formación en Estados Unidos y en forma autodidacta. Entonces, antes de comenzar, vamos a establecer algunas definiciones aclaratorias de interés. Lo que nosotros vamos a considerar hospital siempre lo vamos a entender como lo que nosotros llamamos instalaciones hospitalarias, clínicas, etc. ¿De acuerdo? No nos vamos a referir a hospital a lo que es una consulta privada de un médico que tenga un cubículo en un edificio. ¿De acuerdo? De todas maneras, nosotros vamos a establecer las definiciones formales más adelante. En general, el término formal es el de centro de salud, ¿sí? O healthcare centers. Y normalmente se distinguen los hospitales, clínicas o cualquier otra instalación hospitalaria por el hecho de que existen personas con movilidad restringida en su interior. Y esto es un término que vamos a estar constantemente recalcando y lo que nos debe siempre orientar en cuanto a lo que se refiere al diseño del sistema contra incendios. Otra definición importante es que cuando hablemos de sistemas de protección contra incendios, nos vamos a referir esencialmente a la definición de la NFPA 3 y 4, que son sistemas de seguridad y vidas y protección de incendios, que incluye, sin limitarse, a los sistemas de detección, extinción, protección pasiva, compartimentación de fuego, manejo de aire, etc. ¿Cuál es el alcance de esta charla? Bueno, tengo entendido que es de 1 hora aproximadamente. Traté de ser lo más sucinto posible. Básicamente vamos a hablar sobre las recomendaciones, algunas de las recomendaciones más evidentes y esenciales de las normas aplicables y del IBC, que es International Building Codes, recomendaciones de algunos códigos locales, haciendo, digamos, una aproximación a los requerimientos bolivianos. Algunos ejemplos de protección muy sencillos, algo más que todo como para disertar un par de cosas, no es que vamos a evaluar un proyecto. Y algunas recomendaciones del instructor, que es más que todo el cierre de la charla. ¿De acuerdo? Antes de comenzar es importante establecer que hay antecedentes a nivel mundial y local de incendios importantes en hospitales. ¿Sí? Por lo menos en un caso que creo que es fácil recordación de un incendio que ocurrió en un hospital en Río de Janeiro en el año 2019, donde al menos hubo 11 muertos y supuestamente fue producto de un cortocircuito, un generador interno dentro del hospital. Igualmente, el incendio en un hospital de la India causó al menos 89 muertos. Esto fue en el año 2011. Y más recientemente, un incendio en una clínica de Barranquilla, donde afortunadamente no hubo lesionados, pero cuyo origen, de acuerdo a las investigaciones,
se debió a un incendio en el área de almacenamiento de la ropa quirúrgica que usan los médicos y los pacientes durante los procedimientos médicos. Sin embargo, en ausencia de estadísticas confiables, es una creencia popular que los incendios en los hospitales son raros o inexistentes, cosa que es falsa. De acuerdo, la FDA y la NFPA lleva estadísticas bien interesantes al respecto. Y los incendios en los hospitales son más comunes de lo que la gente cree. Desafortunadamente no hay estadísticas en Latinoamérica que nos permitan a nosotros tener una clara cuenta de estos incidentes. Entonces, una de las cosas que tenemos que evaluar siempre cuando vamos a conceptualizar el sistema contra incendio de una institución hospitalaria es el enfoque sistemático. ¿Y qué es el enfoque sistemático? Un error que cometemos nosotros en Latinoamérica, porque no tenemos una formación en el área de ingeniería de incendios, es que tomamos un código prestado de otro país o el código nuestro está basado en otros países y se hablan de requerimientos de protección que son separados entonces por competencias dentro del diseño de ingeniería del edificio. Entonces, la parte de extinción de incendios se la dan a los hidrosanitarios que hacen el agua potable, la detección de incendios se la dan a los electrónicos, los de seguridad, la compartimentación de humo se lo dan a los de ventilación y así sucesivamente. Y entonces, al final lo que hacen es que cada competencia hace un diseño de una máquina hidráulica para los rociadores, una máquina hidráulica, una máquina eléctrica para el sistema de detección, una máquina mecánica para el sistema de extracción de humo, etc. Y este enfoque es errado. Cuando hablamos de un enfoque sistemático es porque nosotros debemos establecer en las propuestas los objetivos de protección básicos que vamos a tener, partiendo del hecho del tipo de ocupación y sus características muy particulares. Y entre estos objetivos de protección básicos se pueden encontrar la prevención del incendio o el manejo del impacto del incendio. De la misma manera, dentro del enfoque sistemático, hay que evaluar cómo vamos a enfocar estos objetivos de protección básicos que hemos determinado acá en función de qué queremos hacer con ellos. Y en esencia, en los hospitales, el enfoque primario es la protección de la vida, tanto de los pacientes como del personal que está ahí, y la preservación del edificio del hospital. Porque nosotros, si tenemos pacientes ahí, es muy probable que esos pacientes tengan que estar ahí. Y por ende, en caso de un evento, yo debo proteger la vida de los pacientes y también del personal, pero recordemos que estamos hablando de hospitales. Y también debemos preservar el edificio de tal manera que entre en operación lo más rápido posible para poder devolver a esos pacientes a los cuidados que estaban siendo recibidos, de los cuales estaban siendo objetos. Entonces, en este enfoque sistemático, una empresa especialista o un consultor especialista o un grupo de empresas especialistas dirigidas por una empresa especialista que es capaz de ver todo el conjunto del problema, hace o lleva a cabo un proceso de análisis de riesgo y peligro de incendio, en los cuales dentro de esa edificación que ya fue previamente diseñada por un arquitecto que consultó otras normas y códigos para garantizar, entre otros, las condiciones de seguridad de vida de los ocupantes, en este análisis de riesgos y peligros, esta empresa, en una forma de un análisis global, establece cuáles son las posibles amenazas a las cuales se puede exponer las personas que están dentro de la edificación y cómo esos grados de exposición se pueden convertir en fatalidades o daños a las personas en primera instancia y a los bienes en segunda instancia. Cuando hablemos acá del hospital, en lo que se refiere a la protección de la infraestructura, no vamos a hablar de la protección de bienes o lucros cesantes porque nuestro interés es mantener la integridad de la edificación para poder retornar a los pacientes a los cuidados que están recibiendo. Luego de este análisis de riesgos y peligros, debe existir entonces las propuestas de protección que deben ser adaptadas a la edificación en particular. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, copiar las cosas que se hicieron en edificaciones anteriores, por mejor que hayan sido hechas, desafortunadamente no son, perdón, desafortunadamente no son una buena praxis. Cada proyecto en sí mismo debe tener una caracterización basada en las áreas específicas que pueda tener el hospital. Y luego de que estas propuestas de protección han sido hechas, es que se procede a hacer el diseño de los sistemas. Es decir,
El proceso es un proceso top-down que parte de lo general desde el punto de vista sistemático y va recorriendo una ruta en la cual se van haciendo estudios muy precisos respecto a las condiciones especiales que va a tener la ocupación hasta que se llegue al diseño del sistema. Y luego estos diseños deben estar completamente coordinados, de tal manera que esas estrategias entre sí se conformen en un sistema de seguridad de vidas y de protección contra incendios. Fuera de este contexto, fuera de esta visión sistemática, lo que podemos nosotros cometer el error de colocar sistemas que entre sí eventualmente inclusive pueden colidar, pueden chocar en su aplicación en función de los objetivos que nosotros nos hemos preestablecido. Dentro de ese contexto, en el manejo del impacto del incendio, hay, digamos, dos aspectos importantes. Uno es el control del fuego, que se puede hacer con una extinción manual o una extinción automática. Cuando hablamos de extinción manual no nos referimos a los extintores, porque muchas instituciones médicas desafortunadamente lo que le ponen son extintores en todas partes y con eso creen que están suficientemente protegidos. Cuando hablamos de extinción manual como una, digamos, una estrategia de control del fuego a base de manejar el impacto del incendio en la infraestructura, estamos hablando de no solo mecanismos de extinción manual como mangueros de extintores, sino de sistemas de detección. Es decir, no puede existir un sistema de extinción sin que exista alguna aplicación de un agente supresor, un agente extintor, cualquiera que sea. Y también está la extinción automática. Y dentro del control del impacto del fuego en la edificación está garantizar la estabilidad de la estructura. Esto tiene que ver ya con los diseños de protección pasiva, con los diseños que hacen los ingenieros estructurales sobre resistencia al fuego de las instalaciones. Y controlar el movimiento del fuego o del humo dentro de la instalación. Es decir, cuando nosotros manejamos el impacto del incendio dentro de la edificación, podemos hacer el control del fuego mediante extinción manual o automática o controlar el impacto en la edificación mediante la garantía de la estabilidad de la estructura y el movimiento del fuego. En las ocupaciones hospitalarias deberíamos tener en cuenta todos estos aspectos. Pueden haber muchos más, estos son los esenciales, ¿de acuerdo? O sea, si hacemos un estudio profundo de todo esto, podemos pasar por lo menos 3 días nada más trabajando esta parte. Como les decíamos, entonces cuando hablamos de extinción manual como una estrategia, la extinción manual va a incluir todo lo que tiene que ver con la detección de los fuegos, su notificación a los ocupantes, el uso de extintores, mangueras manuales o cualquier otro mecanismo manual de extinción que se pueda considerar aplicable para los riesgos que están presentes en la ocupación. Y cuando hablamos de extinción automática, nos referimos a rociadores automáticos, sistemas de agentes limpios, sistemas de espuma u otros sistemas automáticos como a base de aerosol o polvo químico, water mist o similares. Hago esta acotación porque la extinción manual no se puede entender solamente como extintores y la extinción automática no se debe ver solamente como rociadores automáticos. Es decir, en nuestro argot, en nuestra jerga, en lo que nosotros hablamos normalmente, cuando hablamos de que vamos a hacer manejar el impacto del incendio a través del control del fuego, debemos incluir todas estas estrategias que estoy mencionando acá. Y estas estrategias deben ir debidamente coordinadas. Y al referirnos al enfoque de los objetivos, en el aspecto de la preservación de vidas, eso incluye la notificación oportuna y adecuada. Entonces piense usted que si nosotros vamos a preservar vidas y entre esos aspectos vamos a incluir la notificación oportuna y adecuada, tenemos que, entre otros, garantizar que hay mecanismos de inicio que hay primero un sistema de alarma de incendios, de luego están los mecanismos de inicio adecuados que deben existir, posteriormente que deben haber las comparticiones de humo para poder hacer reubicación de los pacientes en un momento dado o las vías de escape apropiadas para que las personas que no son pacientes evacúen el edificio, etc. Entonces empieza a aparecer la coordinación entre los sistemas, porque por ejemplo yo puedo garantizar una notificación oportuna a través de un medio de un sistema de alarma y
garantizo la evacuación o reubicación segura si proveo la edificación de salidas de emergencia, de salidas horizontales a salas con compartimentación de humos, ¿de acuerdo? Y garantía de la integridad del edificio con rociadores automáticos. Entonces fíjense ustedes que la visión sistemática empieza a aparecer. En cambio, si yo soy el ingeniero hidráulico que diseña la hidrosanitaria y me mandaron a hacer los rociadores y no tengo nada que ver con todo esto que estoy hablando, mi diseño puede adolecer de cosas que se requieren para eso. Igualmente, yo como ingeniero de incendios debería obligatoriamente tener reuniones previas con los estructuralistas para ver qué decisiones están tomando respecto a la resistencia del fuego o cuáles son los tipos de garantías de estabilidad estructural que van a tener la edificación desde el punto de vista de diseño estructural, cosas por el estilo. Y en lo referente a la preservación de la edificación, debemos enfocarnos en evitar daños irrecuperables de la misma y evitar el colapso de la estructura, entre otros, no solamente para fines de que sea seguro para los bomberos el ataque del incendio como aparece en algunos códigos, sino para garantizar en la mayoría de los casos poder retornar a los pacientes a la ubicación original donde estaba antes de la reubicación. Veamos entonces, después de entender esto de la visión sistemática, algunos recursos que podemos tener nosotros para encontrar respuestas a qué deberían ser algunas de las recomendaciones prescriptivas que aparecen en las normas. Cuando nos referimos a prescriptivas es porque es más simple de hablar en una reunión como esta, donde todos tenemos un deseo de mejorar lo que estamos haciendo, sin entrar, digamos, en profundidades teóricas, porque en la vida real, en algunos casos, una instalación hospitalaria muy grande o con ciertas características, aparte de las recomendaciones prescriptivas de las normas, deberían también incluir algún tipo de grado de simulación de eventos de incendio a través de programas especiales y para ello se requieren especialistas en el área. Por lo tanto, estas van a ser recomendaciones prescriptivas generales. Habrán personas que conocen del tema y les parecerá algo ya redundante, habrán personas que definitivamente podrán ver que se están omitiendo cosas en los hospitales que están fabricando porque al parecer no se sigue. Entonces, dentro de la definición de la NFPA 101 hay dos definiciones que voy a citar para concluir en una definición general, ¿okay? Que si no es formal nos va a permitir a nosotros entender la esencia de lo que debemos hacer siempre. Entonces, para la 101, la ocupación para cuidado de la salud o healthcare occupancy, me disculpan mi inglés, no es tan bueno, se define como una ocupación, aquí, ¿cómo quito esto? ¿Cómo quito esto? Ya. Ok, entonces una ocupación para cuidado de la salud, a healthcare occupancy, es una ocupación utilizada para propósitos de tratamiento médico u otros cuidados o tratamientos simultáneamente a 4 o más pacientes con internación donde tales pacientes son en su mayoría incapaces de su autopreservación. Esto que son incapaces de su autopreservación puede ser derivado de la edad, discapacidad físico-mental o debido a una medida de seguridad que no está bajo el control de los ocupantes. Y existe otra definición asociada, pero que es diferente, que son las ocupaciones para cuidado de la salud de pacientes ambulatorios o Ambulatory Healthcare Occupancy, que es una ocupación utilizada para proveer servicios de tratamiento simultáneamente a 4 o más pacientes, ¿de acuerdo? Y que, entre otras, dentro de estas instalaciones se aplica un tratamiento a pacientes que los incapacita para tomar acción para su autopreservación. Se le aplica anestesia que los incapacita para tomar acción para su autopreservación. En general, proveen atención de emergencia o de urgencia para pacientes que debido a su naturaleza de las heridas o las enfermedades que poseen son incapaces de tomar acción para su autopreservación. Entonces, en general, cuando nosotros hablemos de una ocupación hospitalaria, un hospital, una clínica, etc., vamos a entenderla como esa ocupación donde se proveen servicios o tratamientos simultáneamente a más de cuatro o más pacientes y que por la naturaleza de los tratamientos, de las actividades que le están aplicando, son incapaces de tomar acción para su autopreservación.
Son personas con movilidad reducida, que están bajo la influencia de medicamentación, pueden estar sufriendo algún tipo de pérdida de la noción de la ubicación, etc. Eso es importante acotarlo. Y eso es algo en lo cual uno siempre debe pensar cuando hace un diseño contra incendios para una instalación hospitalaria. Siempre las personas que están ahí son personas con movilidad reducida. Son personas que por alguna razón no pueden tomar una decisión respecto a su autopreservación. Entonces, dentro de los requisitos de protección de la NFPA, una cosa de la NFPA 101, algo que es supremamente importante, es la protección en áreas peligrosas. ¿Sí? Estas áreas peligrosas deben ser identificadas y debidamente separadas con barreras de cortafuego de al menos de 1 hora de resistencia al fuego. Y deberían ser protegidas con sistemas automáticos dependiendo del riesgo. Sin embargo, más adelante vamos a darnos cuenta que la norma como tal 101 exige que la protección sea con rociadores automáticos. Sin embargo, quedan algunas, digamos, oportunidades de que los sistemas que se utilicen en ciertas áreas peligrosas bajo la definición de la 101 puedan ser atendidos con otros mecanismos de protección. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de protección en áreas peligrosas? Nos hablamos, por ejemplo, de las salas de caldera, las lavanderías. En la norma establecen de más de 9.3 metros cuadrados, pero en general las lavanderías, en los almacenes, en los talleres internos que puedan tener las clínicas, los hospitales para mantenimiento, o lo que llaman maintenance facilities, almacenes, donde almacenes son muchas cosas, eso depende del tamaño del hospital. A mí me ha tocado hacer ingenierías para hospitales que tienen todo un sótano gigantesco de almacenamiento, donde hay todo pues, lo que se utiliza en un hospital para funcionar. Están también los almacenes de medicinas, que tienen una caracterización especial como commodity desde el punto de vista de protección contra incendios. Y dependiendo del tamaño del hospital, esos almacenes se pueden convertir en la columna vertebral de la protección de incendio del mismo. Es decir, se puede convertir en el escenario más complicado. El área de cocinas también es fundamental. Todos sabemos que en la mayoría de los hospitales de cierto tamaño las cocinas son importantes, por ende estas se deben considerar áreas peligrosas y deben ser protegidas en correspondencia. Los laboratorios, donde eventualmente podemos estar utilizando químicos que pueden ser eventualmente inflamables o combustibles o contener reactivos que en combinación entre ellos pueden generar algún tipo de reacción exotérmica que pueda iniciar un incendio. Cuartos de residuos, aquí falta mencionar las áreas donde están las plantas de generación, donde están los generadores, subestaciones eléctricas, y muchas otras áreas que se deben considerar como peligrosas porque intrínsecamente implican una amenaza para el edificio y un área donde fácilmente puede comenzar un incendio. Y entonces en ese largo etcétera podemos incluir las mencionadas y muchas otras que el ingeniero de incendios puede identificar durante el proceso de análisis de peligro de incendio y su posterior análisis de riesgo de incendio. Entonces la protección en áreas peligrosas incluye los laboratorios que deberían protegerse de acuerdo a la NFPA 45, el área de gases medicinales que deberían protegerse de acuerdo a la NFPA 99, que es el código de construcción de Healthcare Facilities, las cocinas industriales de acuerdo a la NFPA 96, que incluye también la parte del control de ventilación, entre otras normas, en función de los diferentes riesgos que vayan apareciendo, si tales riesgos se pueden proteger desde el punto de vista prescriptivo. Aquellos riesgos que desafortunadamente no tengan una norma prescriptiva, hay que hacerle análisis cuantitativos y hacer un diseño basado en desempeño, por cuanto no es justificación para no proteger un área el hecho de que no exista una norma X que no la contenga como un riesgo, que es un error que también cometemos nosotros como diseñadores. Por la NFPA 101, la instalación hospitalaria debe proveerse con un sistema de alarma de incendios. Esto es un sistema que permita notificar a los ocupantes de algún evento o algún incidente relacionado con seguridad. Cuando hablamos de un sistema de alarma de incendio, no necesariamente estamos hablando de un sistema de detección de incendio automático.
Estamos hablando de un sistema de alarma que puede tener tanto inicio manual como automático. Eso va a depender del diseñador. Y cuando hablamos de alarma de incendio, no queremos decir que es que vamos a generar alarma general en todo el edificio en caso de un incidente. Cuando hablamos de un sistema de alarma de incendio, es un sistema que permite, bajo ciertas condiciones, generar notificación a los ocupantes por un evento, en este caso un incendio. Ya el proceso de notificación se tendrá que diseñar de acuerdo a las características especiales que tienen los hospitales, que es algo muy importante de acotar, por si se me olvida en la continuación de la presentación, que nosotros debemos entender que los pacientes no pueden ser advertidos de un incidente de la misma manera que se hace, por ejemplo, si estuviéramos en una biblioteca o un centro comercial. El inicio de este sistema de alarma de incendio podrá ser manual o automático. Obviamente, en algunos párrafos de la norma 101, de la 99 o del IBC, es obligatorio la aplicación, la ubicación de estaciones manuales en los recorridos de la vía de escape y en ciertos otros puntos atendidos mayoritariamente por las enfermeras o por el personal médico. Y la detección automática va a depender de donde lo requiera el código o de la caracterización, insisto, de los análisis de riesgo presentes. ¿De acuerdo? Si mientras se pueda colocar detección automática en toda la edificación, perfecto, mejor. Sin embargo, si pueden haber algunas restricciones del código local, no es exigido normalmente colocarlas en 100% de la instalación. Sin embargo, el inicio manual sí es obligatorio y debería ser obligatorio. Otro dato importante que establece la 101 es que se puede hacer secuencia positiva de alarma, es decir, que cuando la detección automática detecta un incendio o un fuego, no necesariamente eso genera una alarma o una notificación general, sino que alguien, un attendant, recibe esa señal en su puesto de control y hace una investigación. Entonces en la secuencia positiva solamente se genera una notificación, como sea que esté diseñada la zona de notificación, si se presenta un segundo evento de confirmación en los 180 segundos que se presentó el primero, como máximo, ¿no? Como máximo. O salvo que alguien active una estación manual y eso esté dentro de la matriz causa-efecto para, ¿cómo se llama eso? Hacer el override de la secuencia positiva de alarma o cosas por el estilo. Lo que es importante puntualizar acá es que la 101 te permite a ti como diseñador y con independencia de las recomendaciones que pueda tener la NFPA 72, hacer lo que se llama una secuencia positiva de alarma o una notificación, una detección condicionada o retardada. Y la notificación puede ser audible o visual. Eso es también importante aclararlo porque en algunas edificaciones que yo he revisado, ingenierías, diseños hechos para hospitales o clínicas, me encuentro, por ejemplo, que todas las sirenas, toda la notificación es basada en sirenas con luces estroboscópicas y cuando uno revisa las matrices causa-efecto se consigue con la sorpresa de que la detección genera notificación en todas partes, ¿sí? Entonces imagínese usted un área con pacientes, una persona, qué sé yo, que esté sufriendo un problema cardíaco y empieza a sonar una alarma de incendios. Obviamente eso puede afectar su estado de salud. Entonces la notificación puede ser audible o visual y dependiendo, ojo con esto, de los acuerdos a los que llegue el diseñador con la parte de seguridad del hospital, HCQ llamamos acá en Colombia, HC llamamos en Venezuela, deberían diseñarse cómo debe ser la notificación. Normalmente, sin querer sesgar cualquier diseño que hagan ustedes, normalmente uno debería poder hacer notificación visual en algunas áreas atendidas y en función de eso las enfermeras en los puestos de enfermeras acudir y verificar qué es lo que está pasando o llamar a la centro de seguridad y entonces esa notificación se hace, por ejemplo, inicialmente con luces estroboscópicas que no generan ruido dentro de las habitaciones, por ejemplo. Le estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que esa es la regla de oro de hacerlo, de tal manera que dependiendo de lo que se ha determinado que es la emergencia, se haga o no se haga una reubicación o una evacuación. Pero la notificación definitivamente debe existir y puede ser manejada, como se dice más adelante, en modo privado. Es decir,
que solamente se informa a parte del staff de la ocurrencia del evento, y ellos son los que deciden luego cómo manejar la situación. La detección automática puede ser parcial o total, no es obligatoria en los cuartos de los pacientes, e inclusive la norma le permite a usted colocar lo que se llaman alarmas de humo no supervisadas dentro de los cuartos. Sin embargo, en mi forma de ver las cosas, yo no lo recomiendo. Recuerden que las normas NFPA son la forma políticamente correcta de estar bien con todo el mundo. Sin embargo, dependiendo del código, podría o no requerirse, dependiendo de la ubicación de los cuartos respecto a los pasillos y respecto a las estaciones de enfermeras, la detección en los cuartos. Pero siempre la detección, y eso es muy barato hoy día, debería incluirse en los cuartos, aunque no sea obligatorio. Las estaciones manuales se pueden ubicar en pasillos atendidos bajo ciertas condiciones. Entonces la NFPA 101 también le da a usted la opción de colocar estaciones manuales solamente para uso del personal o el staff médico o las enfermeras. ¿De acuerdo? Igualmente, eso es, digamos, una licencia que da la norma, pero que en otras normas u otros códigos posteriores se pueden volver más restrictivos. Entonces, dependiendo con el código de diseño que usted esté trabajando y el enfoque que usted está haciendo de protección, estas recomendaciones de la NFPA 101 podrían ser aumentadas por el diseñador que está a cargo de la ingeniería. Y se puede hacer detección temporizada, como habíamos hablado anteriormente, en lo que se refiere a una secuencia positiva para fines de investigación. ¿Qué se refiere a una detección temporizada? Lo que mencionaba, que en caso de que exista inicio automático, el inicio automático no genera una alarma o no genera una notificación, sino que solamente genera una notificación local en un staff, puede ser la enfermera o un jefe de seguridad, que vaya a hacer una investigación y determina qué es lo que está pasando. Inclusive, la norma no restringe, voy a hacer un blackout acá en este momento, la norma no restringe el hecho de que se puede usar por lo menos el llamado de enfermera dentro de los cuartos como mecanismo de notificación. Que también puede estar eso incluido dentro del plan de emergencia, y eso se puede hablar porque actualmente muchos paneles de detección de incendios permiten el manejo de llamadas de enfermera Nurse Call para esos fines. Entonces usted podría tener un panel de detección de incendios con un repetidor que está en la estación de enfermeras, y los llamados de enfermeras podrían meterse en el panel de incendios de tal manera que se utilizaba como mecanismos auxiliares, no sustitutivos, auxiliares en lo que se refiere a la iniciación del sistema de alarma. Entre otras recomendaciones, no están normadas, son recomendaciones por práctica. En las áreas con tomógrafo o equipos similares se debe preferir la detección por aspiración, por dos razones. Primero, los detectores puntuales podrían no funcionar en ambientes con campos magnéticos muy intensos, y lo otro porque se recomienda que estas áreas en particular tengan una detección en la fase de incipiencia del fuego, y estos detectores normalmente de aspiración pueden tener sensibilidades entre 0,01 y 0,02% por pie contra 2% por pie o hasta 4% por pie que tienen los detectores tradicionales puntuales. Y hay otro aspecto que también yo he discutido con conocedores del tema, médicos y todo eso. Aparte del hecho de que estos detectores a veces no funcionan bien o no lo recomiendan dentro de ambientes donde puedan haber campos magnéticos muy fuertes, el hecho de que ellos pueden retener algún tipo de suciedad, y esto hace que desafortunadamente puedan ser un poco de contaminación dentro del cuarto. Entonces es una recomendación, digamos, basada en tecnología. Sin embargo, lo que sí es que estas áreas, por ejemplo, adelantándome un poco a algunas preguntas que puedan hacer al final del chat, todas estas áreas tienen que estar debidamente protegidas. Todas. No podemos hacer excepción. Aquí, por lo menos en esta figurita, vemos la presencia de una sirena. Entonces, una persona, obviamente, que esté acá, en el caso de una notificación, eventualmente puede ver esa luz flashando. Entonces, fíjense ustedes en ese ejemplo, que el hecho de que el cuarto puede ser un cuarto con características especiales, debe tener igualmente protección, igual a todas las demás áreas de la instalación hospitalaria. Igualmente, y esto es, digamos, sine qua non, debe proveerse un sistema de rociadores automáticos en toda la instalación,
Y por la NFPA 13, cuando se habla de toda la instalación, es protección total. No se deben omitir rociadores en ninguna parte, salvo en aquellas áreas que la NFPA 13 te permite omitirlo bajo ciertas condiciones específicas sin que se pierda la condición de protección total del edificio. Entonces, este sistema de rociadores debe ser de protección total, incluyendo las áreas peligrosas. Aunque la NFPA 101 le da licencias de que, bueno, si usted tiene una compartimentación de una hora, puede omitirlo o puede sustituirlo por otro sistema, etc. La recomendación de oro es proteger todas las áreas con rociadores. ¿Por qué? Porque el sistema de rociadores basa su eficiencia en el hecho de extinguir un fuego simple o de un single fire en su fase de crecimiento. Si usted tiene un área no protegida con rociadores y se origina un fuego, ese fuego va a crecer y cuando llegue a las áreas donde están protegidas con rociadores, estos rociadores no van a ser capaces de extinguirlo. Entonces, dentro de un edificio donde hay rociadores, una protección parcial definitivamente es mucho menos eficiente que una protección total. Y como veremos más adelante, la protección tiene que ser throughout the building, es decir, en todo el edificio. Y estos rociadores en las habitaciones deben ser necesariamente de respuesta rápida, similar a las recomendaciones de la 101 para hoteles. ¿Por qué? Porque se han demostrado que son rociadores que son mucho más efectivos en el control de incendios en su fase de crecimiento. De la misma manera, los rociadores no deben, yo coloqué no deben, escribí no deberían, lo borré, lo volví a poner no deben. Los rociadores no deben ser omitidos en los quirófanos, ¿ok? Por cuanto la protección debe ser total. Sin embargo, hay mucha discusión al respecto, no se preocupen, yo ya las he tenido. Y por ende, muchos encargados del diseño del hospital como tal, de los arquitectos encargados del hospital, hablan pues de que no, porque se puede contaminar, que puede estallar un rociador y se contamina todo el quirófano y se pierde, o qué pasa si dentro de una operación, bueno, aparte de que la falla de una activación espontánea en rociador es muy rara y prácticamente imposible en condiciones normales de operación, existe una garantía importante de que si ocurre un incendio no controlado dentro ¿cómo se llama? Dentro del quirófano, cuando no exista personal, el incendio va a ser controlado por los rociadores. O incluso, si las personas que están dentro del quirófano necesitan hacer una evacuación del paciente, pueden dejar en los rociadores un eventual control del incendio posterior a su crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces los rociadores no deberían ser omitidos o no deben ser omitidos en los quirófanos por cuanto la protección debe ser total. En ciertos casos, ya con una pelea más o menos casada con los diseñadores del edificio, se puede sustituir la protección por agentes limpios, por ejemplo, pero esto es cuestionado por muchos expertos. Recuerden que los agentes limpios, cualquiera que sean, inclusive los gases inertes, pueden tener efectos adversos en las personas. Y estamos hablando de que hay un paciente en el cuarto que ya de por sí tiene algún tipo de grado de ¿cómo se llama eso? De pérdida de salud que puede ser completamente normal, que frente a un ambiente con un agente limpio puede sufrir otro tipo de problema. Por eso yo siempre recomiendo que los rociadores no se omitan, porque las opciones que existen son o sistemas alternativos entre los que se encuentran los AGL, con los cuales no estoy muy de acuerdo tampoco, o si no, confiar en el personal médico que está acá, como son las recomendaciones que da la FDA en algunos momentos. Igualmente deben proveerse extintores manuales y esos extintores manuales de acuerdo a los fuegos esperados, de acuerdo al listamiento y debidamente espaciados según el tipo. Disculpe que estoy viendo un poquito más rápido, lo que pasa es que bueno, no, es una hora y resulta que esto está tomando más tiempo, me están diciendo el tiempo se requiere más, no hay problema, no tengo nada programado después, bueno, pero igual no le voy a quitar la hora del almuerzo. Igualmente deben proveerse subdivisiones de los espacios del edificio. ¿Qué es esto? Esto es muy importante. Yo he visto montones de diseños de hospitales donde no hay compartimentación de fuego para crear áreas de fuego, de humo independientes, de tal manera que si yo tengo un problema en esta área C, yo pueda mover los pacientes a un área segura A o B mientras yo atiendo la emergencia acá. O sea, no podemos pensar en que la
solución a un problema de un incendio es mandar a los pacientes por rampas o escaleras o ascensores, ¿sí? En una primera instancia debemos pensar en la reubicación de los pacientes, y esa reubicación solamente es posible si podemos hacer compartimentación de humos dentro de la instalación. Y esto es muy común en los hospitales norteamericanos, más no tanto en los hospitales latinoamericanos. El edificio debe estar provisto de compartimentación de humo o smoke compartment, y esa compartimentación de humo incluye paredes y barreras cortafuegos, resistentes al fuego por lo menos 1 hora, porque el concepto de resistencia al humo de 1 hora no existe. Las puertas tienen que ser unas puertas swing especiales que sellan cuando trancan. Acá tiene que haber un sistema de extracción de aire y de cambio de aire específico para mantener esta área sin humo y con aire limpio. No pueden haber penetraciones no advertidas al ambiente, entre otras consideraciones que se deben seguir. ¿Sí? Y hay que recordar que desde el punto de vista de la NFPA 101, las áreas compartimentadas se consideran áreas seguras o safe points. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta área C y esta área B, esta puerta que está acá sería algo como esto que está acá, ¿sí? Donde en esta área que yo tengo acá es un área A y tengo estas puertas, y en esta área aquí fuera del monitor tengo otra área B, y yo puedo mover los pacientes de un área A a un área B de tal manera de que sea un área segura. Hago una reubicación y después de la reubicación retorno a los pacientes al área A. Yo he visto muchos hospitales y clínicas diseñadas en esta área de compartimentación, que aparte de que son obligatorias por la NFPA 101, es decir, que ya el arquitecto que diseñó el edificio ya debería haberlas previsto, entonces no existen, y eso afecta también la forma como se hace la zonificación en la notificación. Recuerde que cuando uno hace una notificación en un establecimiento, el que sea, hay zonas de notificación, y en los hospitales las áreas de seguras o los puntos de seguridad o point of safety o safe points definidos por la compartimentación son áreas de notificación. Entonces, en ausencia de ella, entonces uno tendría que generar una notificación por un piso, y eso es totalmente absurdo hacerlo, donde pueden haber pacientes, y entonces para dónde los mueve uno, etcétera. Cosas por el estilo que ya tienen que ver con la parte del diseño desde el punto de vista de ingeniería. Como le mencionaba, las áreas con compartimentación de humo no deben ser penetradas, es decir, y si se penetran deben tener previsión de sellos, ¿sí? De tal manera que el humo no se mueva hacia estas áreas. Igualmente, si hay ductos de manejo de aire, tienen que haber damper, y todo esto combinado con puertas de cierre automático, de tal manera de que esta área que estamos pintando acá, que estamos mostrando acá, sea un área segura para mover los pacientes en caso de una reubicación. Es decir, que no va a haber humo, si hay un incendio no va a entrar humo acá ni por ningún lado. Entonces también he visto casos de hospitales donde tienen el techo raso bien bonito, y por encima del techo raso hay huecos pasando, y hay ¿cómo se llama esto? Bandejas eléctricas pasando sin compartimentación. Entonces, si el humo se genera en un área, se propaga hacia otras áreas. Entonces, la compartimentación de humo es una ciencia que debe ser estudiada aparte, igual que el manejo de aire que debe existir en esta, y no debería omitirse en el diseño de una instalación hospitalaria. Igualmente, las áreas seguras con compartimentación de humo deben poseer puertas automáticas, y debe haber un control de humo y cambio de aire para garantizar que es una zona segura para reubicar a los pacientes y al personal que lo está reubicando. De igual manera, las distancias máximas de recorrido derivados de estas compartimentaciones no deben superar los 61 metros. Entonces, fíjense usted un ejemplo acá, donde un paciente que esté acá en esta zona tiene un acceso rápido a esta puerta, a esta salida de emergencia. Sin embargo, pacientes que puedan estar en esta otra zona deberían hacer un recorrido mayor, y por tal motivo se debería prever la inclusión de puertas adicionales. También he visto muchos hospitales donde esas distancias no se cumplen, y cuando no se cumplen esas distancias pones en riesgo al paciente en la reubicación.
Veamos entonces algunas recomendaciones de protección de la NFPA 99. La NFPA 99 es un código igual que la 101, es decir, te dice qué hacer y te recomienda cuáles son las normas que van a seguir luego en cada uno de los diseños particulares que tienes que hacer. Y y como código incluye todo lo que tiene que ver con el diseño estructural, de seguridad, protección contra incendio, etc. No es un código de incendios de hospitales, no. Es un código que te dice cómo debes diseñar la instalación en conjunto, tanto para fines de seguridad física, de seguridad humana, como de operación. Entonces, es un código para las ocupaciones de cuidado de salud, aplica para ocupaciones nuevas y existentes, puede hacer referencia a otros códigos, a muchos otros códigos y normas, y trata sobre la construcción y seguridad de los establecimientos de salud. Esto debe ser una, digamos, una Biblia o un catecismo, ¿sí? Para los católicos sabemos que es un catecismo que deberían tener todas las personas que diseñan instalaciones hospitalarias o que diseñan sistemas de contraincendio para instalaciones hospitalarias. Es importante aclarar que en la 99 los requisitos de alarma de incendios pueden ser inclusive más exigentes que los que establece la NFPA 72 y que pueden haber requisitos de la NFPA 101, esto es muy importante acotarlo, que están modificados por el capítulo 18 de la 99, que ahora son obligatorios y que en la 101 eran opcionales o que se podían discutir. Es decir, la NFPA 99 puede llegar a ser mucho más exigente en algunos requerimientos que otras normas o códigos de referencia. Eso incluye, por ejemplo, que las estaciones manuales o la de inicio manual, aparte de ser accesibles, deben estar en las rutas de evacuación y salida de emergencia, mientras que la 101 te da, digamos, opciones de ubicación. Y no deben estar a más de 60 metros de recorrido, que es lo que requiere por la NFPA 72. Y adicionalmente a eso, se deben agregar otras que puedan ser necesarias, por ejemplo, una al lado del puesto de enfermera, por poner un ejemplo. De igual manera, la notificación recomienda la NFPA 99 debe hacerse de acuerdo a un plan de emergencia y estar basada en reubicación. Volvemos a ver otra vez el dibujito con las barreras de humo. Y estas áreas deben tener una compartición de humo como ya la definimos. En este punto tengo que hacer una pausa para hacer una siguiente aclaratoria. Es importante puntualizar que la naturaleza especial de la notificación y evacuación de pacientes. Esto es muy importante y es un error común que cometemos muchos diseñadores. ¿Okay? En hospitales no se puede pensar en evacuación total. Eso no es la primera herramienta de control de vida, de preservación de vida, como primera opción. Por ende, las zonas de notificación deben ser cuidadosamente planeadas con el personal médico de seguridad y basadas en las características especiales que va a tener el hospital. Entre otras recomendaciones de la NFPA 99 referente a la notificación, es que se permite la notificación en modo privado. ¿Qué significa esto? Como se mencionaba antes, que en caso de que alguien active una estación manual o se active un sensor de humo, por decir algo, el primero que recibe la notificación es personal del staff y no se genera una alarma general. Terrible esos sistemas de alarma que se diseñan que cualquiera que active una estación manual se generan alarmas audibles en todas partes, incluyendo los cuartos. Eso no debería hacerse. Mientras se pueda, debería pensarse en una combinación de modo privado, notificación en modo privado con modo público, condicionado a la acción del staff o de los runners del Departamento de Seguridad. En caso de requerirse la notificación general, deberá estar disponible en todas partes. Deberá estar disponible es que en todas partes debería haber un medio de notificación, aunque eso no implique que la notificación tiene que hacerse mediante un file drill o una notificación general. Es decir, yo debería pensar mucho, estas son recomendaciones personales, en la sectorización más exhaustiva que pueda de la notificación, de tal manera de que yo solamente notifique primero al staff y si tengo que hacerlo a las personas solamente en un área para reubicación, etc. El departamento de seguridad de un hospital tiene que tener un entrenamiento muy particular, muy alto, en la parte de manejo de este tema de las zonas de notificación. Y teóricamente se pueden omitir en área de paciente. Esto hay que revisarlo, tanto en el código como en el análisis de riesgo y peligro que haya hecho el ingeniero del incendio. Igualmente, la NFPA 99
pide rociadores de acuerdo al código. Un código que los exige sería el NFPA 101 y otro código que lo exige el IBC. Y deben ser diseñados e instalados por la NFPA 13, preferiblemente. Teóricamente se pueden omitir donde lo permite la misma 99 a la 13. Los que saben diseñar rociadores saben a lo que me refiero, que es que la NFPA 13 en la sección 4.1 exige que la protección sea total, salvo en aquellas áreas que se pueden omitir bajo las condiciones de la NFPA 13 sin que se pierda la condición de protección total. A esto es lo que me refiero a que se puedan omitir. Es decir, no es que el diseñador va a buscar dónde omitirlos, no. Que en caso de que no sea prudente proteger una cierta área, tiene que verificar si se pueden omitir ahí. Si no, la protección tiene que ser total. De igual manera, los extintores portátiles, de acuerdo a la NFPA 10, deben ser diseñados y ubicados, deben ser ubicados y dimensionados, de acuerdo a la NFPA 10. Es una recomendación por la 99 que los extintores para áreas donde hay cuartos MRI tienen que ser no metálicos. ¿Ok? De igual manera, se recomienda extintores de agentes limpios o water mist en los quirófanos y otros según su aplicación. Muy bien, algunas consideraciones especiales en quirófano. Es bien sabido que los quirófanos, no sé cómo llamarlo, es como los puntos neurálgicos de los hospitales. Y la protección de quirófanos requiere de análisis de riesgos especiales, ¿sí? Porque aunque la norma pide la protección con rociadores y eventualmente con mecanismos distintos, esto, como lo mencioné anteriormente, puede generar polémica. Pero sí hay que tomar en cuenta el hecho de que, por ejemplo, la FDA reporta al menos 600 incendios al año en quirófanos. Es decir, la probabilidad de ocurrencia de un incendio es alta. Y cuando uno hace un análisis de riesgo, uno cruza la probabilidad de ocurrencia con el impacto. Y el impacto dentro de un quirófano, de un incendio, puede ser también alto. Es decir, se considera que es un riesgo alto y ese riesgo alto debería ser protegido con un medio activo de protección contra incendios. Y dentro del quirófano existe lo que llamamos nosotros los tres lados del triángulo del fuego, y eso es algo que mucha gente desprecia o desconoce. Primero, normalmente son atmósferas enriquecidas con oxígeno o hay presencia de oxígeno o no, niveles de oxígeno ligeramente por encima de lo normal, es decir, un ambiente que tiene un oxidante. Igualmente hay fuentes de calor diversas, aquí pongo solamente la figurita de un bisturí láser, pero también hay muchas otras fuentes. Cada uno de los equipos que están ahí son equipos eléctricos, hay conexiones eléctricas que pueden generar chispas, etc. Hay cauterizadores, todos los que están acá que saben de instalaciones hospitalarias saben pues la fuente de calor o chispas que pueden haber dentro de un quirófano. Hay material combustible que está conformado por las gasas, el material de la ropa, que la ropa de los médicos y de los pacientes son hechos de plástico, de polietileno, de polipropileno, de baja, alta densidad. Hay gasas estériles o no. Hay alcohol y otras sustancias a base de alcohol isopropílico y otras sustancias que pueden ser inflamables. Entonces, en general, aunque mucha gente no lo crea y mucha gente se moleste cuando uno lo dice, el quirófano es una fuente de incendios que debe ser atendida porque dentro del quirófano hay muchas oportunidades de que existan incendios. Entonces, deben existir planes escritos de prevención de control de incendios para cada procedimiento. Aquí se muestra un ejemplo, no soy médico ni especialista de seguridad hospitalaria, pero por ejemplo, para cada procedimiento, no sé, una operación de corazón, que obviamente se requieren ciertas condiciones ambientales dentro del quirófano, deben haber un plan de cómo atacar el incendio, cómo se va a mover el personal, cómo se va a sacar el paciente, etc. Todo el personal que está dentro del quirófano debería tener un conocimiento profundo del plan de emergencia y un conocimiento profundo del plan de cómo actuar en caso de emergencia. Si debe utilizar extintores, qué llaves tiene que cerrar, si tienen botones de pánico para cerrar suministro de gases, etc. El personal debe tener entrenamiento y simulacro, y eso debería estar documentado, que garanticen que en caso de un evento van a saber reaccionar adecuadamente
y van a garantizar la preservación de la vida del paciente en primera instancia y luego la vida de ellos como personas. Y sobre todo se deben extremar las precauciones. La NFPA 99 y otras literaturas existentes de la FDA y de otras organizaciones médicas a nivel mundial tienen manuales de procedimientos que se recomienda su lectura, donde orientan a las personas que están dentro del staff médico en cómo atender este tipo de emergencias. Pero es algo que no se debe obviar. Es decir, aparte de la protección contra incendios natural que debe tener el ambiente, aparte de eso, tienen que haber claros planes de prevención y control de incendios que debe conocer el staff que está a cargo de los procedimientos médicos dentro del quirófano. De igual manera, insisto, deben instalarse rociadores automáticos, si no, debería haber un sistema de extinción automático dentro del quirófano, cosa que es controversial y que, bueno, si en las preguntas salen, podría dar mi opinión, sin embargo, es susceptible a generar polémica. De igualmente, cuando hablamos del IBC, el IBC es el Código Internacional de Construcción, los hospitales están categorizados como I3, grupo I2, perdón, y básicamente las recomendaciones vuelven a ser las mismas, ¿sí? Rociadores automáticos, como se muestra acá, en todo el edificio, en el entire building, ¿sí? O throughout the building, aunque la autoridad local podría modificar el requerimiento. Igualmente, la detección de incendios por el código IBC se requieren y te refieren a otros códigos, como por ejemplo la 101 o la 99, y que la notificación debe estar ajustada a los ocupantes. De la misma manera, el IBC recomienda la compartimentación de humos y barreras cortahumos en correspondencia con otros códigos. Es decir, por ejemplo, en esta figurita que estamos viendo acá, aquí tenemos las áreas que no son de pacientes en blanco y las áreas con pacientes en azul, y fíjense ustedes que la aparición de barreras cortafuegos, perdón, de cortahumos, de tal manera que yo pueda hacer reubicación segura. Hablemos de algunos códigos locales, las recomendaciones de protección de algunos códigos locales. Por ejemplo, en Perú, vi pues parcialmente la presentación del arquitecto anterior, que es especialista en instalaciones hospitalarias en Perú. En Perú, por la norma A130 del artículo 81, las edificaciones de salud deben cumplir con unos requerimientos basados en el número de camas. Esto lo discutía yo con un colega de Perú, que es un experto, el ingeniero Josep Libán, y él decía que no estaba de acuerdo que los sistemas estuviesen basados en camas porque deberían estar más bien basados en niveles y alturas, y es correcto. Sin embargo, lo que vale la pena recalcar acá es que Perú, en este particular, establece un criterio claro, prescriptivo, de cómo deben ser los sistemas en función del número de camas. Entonces, un hospital pequeño, no sé si esto sea pequeño, después ustedes me corrigen, por favor, que son los expertos en hospitales, un hospital de menos de 50 camas, el sistema contra incendio de la detección y alarma es obligatorio. En un hospital de 50 a 150 es obligatorio el sistema de rociadores y la detección y alarma. Es decir, que a partir de 50 camas ya es obligatorio un sistema de rociadores y un sistema de detección y alarma. No menciono los extintores y la señalización porque eso debería ser obligatorio para todo el mundo, ¿no? En todas partes. Me refiero pues a lo que tradicionalmente le causa miedo tanto en el diseño como en el presupuesto. Entonces acá en Perú, a partir de 50 camas, ya es obligatorio un sistema de rociadores y un sistema de detección y alarma en todo el edificio. Y hay otros requerimientos parecidos a la 101 y 99. No se muestran aquí pues por lo corto del tiempo. Tenemos lo que me sorprendió revisando la norma de mi país, que es que la protección de establecimientos asistenciales está basada en niveles, como es la recomendación que hizo el colega peruano, está basada en niveles y en áreas brutas, y básicamente se enfoca en detección manual, en detección de incendios, y para algunos casos mayores de 2 niveles, y independientemente del área,
sistemas de mangueras. A esto se refiere la norma venezolana con sistema de extinción fijo con medio de impulsión propio, es decir, un sistema de mangueras con una bomba. Y fíjense ustedes que para ningún caso requiere rociadores. Esto quiere decir que en la norma venezolana, la CUBENIN 823-2002, no se requieren rociadores para los hospitales, en cordial desacuerdo con la norma de mi país. Igualmente en Colombia, la NSR 10 clasifica a estos establecimientos de los hospitales como institutos de salud o incapacidad I2 y requiere, entre otros, detección de incendios, rociadores, toma fija de bomberos, que son las mangueras, extintores portátiles. Entonces fíjese usted que en la sección J4242, el grupo I2 Salud piden instalar un sistema de detección automático de incendio en cada habitación, en cada espacio que quede en la trayectoria de evacuación de las habitaciones y en cada piso de la unidad de acuerdo con la norma NFPA 72. Esto es técnicamente detección total, automática y manual. Y en lo referente a rociadores automáticos, establece que en la totalidad de edificios clasificados en el subgrupo de ocupación o incapacidad I2, debe haber un sistema de rociador automático. Es decir, que en Colombia no hay condicionamiento por número de camas ni por área. Si es I2, lleva rociadores al 100% y detección al 100%. Entonces, es como más restrictiva, más exigente la norma colombiana al respecto. Y en lo referente a Bolivia, con el respeto a todos los ingenieros y arquitectos bolivianos que me permití leer la norma, más sin embargo no tuve tiempo suficiente para poderla entender, por lo tanto le ruego disculpas si cometo algunas omisiones derivadas del desconocimiento. Está el decreto supremo número 2995 del 23 de noviembre del 2016, el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias y la Norma Nacional de Caracterización de Hospitales como referencia. Entonces, en el artículo 19 del decreto 2995 se establecen los niveles de riesgo, mas sin embargo no han sido definidos todavía en una reglamentación específica. Y esto hace que técnicamente, de acuerdo al artículo 23, solamente se requieran instalación de hidrantes en los centros hospitalarios, por cuanto la detección y alarma solamente está establecida para infraestructuras con riesgo de incendio medio y no hay una clasificación de los hospitales como riesgo porque no existe la clasificación de acuerdo a la reglamentación. E igualmente los rociadores solamente están recomendados dentro de ese decreto para infraestructuras clasificadas con nivel de riesgo alto. Y en ausencia de la clasificación no sabemos dónde estarían los hospitales y si los hospitales se pueden considerar de riesgo alto como para que sean exigidos con rociadores. De la misma manera, cuando uno revisa el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, cuando se refieren a las ocupaciones institucionales, obligan a que deberán contar con la reserva de agua como medida de prevención de incendios, que los sistemas contra incendio deben contar con una red preventiva exclusiva contra incendios, y en la sección 10 del capítulo 1.16 colocan una expresión que deja como al criterio del diseñador que se podrán implementar sistemas automáticos de deslizamiento de agua contra incendio tipo regadera o aspersores. Entonces, digamos que hasta donde yo estudié la normativa boliviana, al parecer las edificaciones asistenciales como hospitales obligatoriamente solamente deberían tener sistemas de hidrantes, que es lo que está establecido en la sección 23. Y del resto quedaría todavía a espera de la reglamentación del decreto o a las normas de caracterización de hospitales, que el ingeniero Rodrigo me prestó una, pero no habla mucho del tema. Entonces, los requerimientos podrían ser determinados por la autoridad o el tipo de hospital en ausencia de exigencias taxativas. Es decir, en este caso, nuevamente me disculpo, estaríamos dependiendo, entre otras, del criterio del diseñador y el requerimiento de la autoridad competente. En ejemplo de diseño, para ir finalizando, acá hay un piso de una clínica. Como ustedes pueden ver, el diseño de rociador, el diseño de extinción se basó en rociadores automáticos totales para el edificio.
junto con estaciones de manguera, también de todas las facilidades, protección de todas las facilidades donde se incluyen la parte de archivos. Claro, hay mucha gente que dice, no, pero no le puede echar agua a los archivos porque si se dañan. Cuando uno hace protección con rociadores debe proteger todo. Si no se protege todo, deben buscarse mecanismos de alternativos que no van a ser igual que los rociadores, pero para evitar que un incendio que se genere en un punto no protegido se propague en un área protegida y haga ineficiente el sistema de rociadores. La parte de detección para clínicas definitivamente es muy interesante, mucha gente no valora eso. Para el caso de esta clínica, por ejemplo, se planteó una arquitectura distribuida de paneles de detección de incendios, donde hay un panel principal y paneles independientes por cada piso. Entonces se crearon cada uno de los pisos como zonas de detección y cada piso tenía su propio panel distribuido, de tal manera que si yo perdía el panel de esta área, no perdía toda la detección, que es un común error que se hace en los diseños de arquitectura para estas edificaciones. Y fíjense ustedes, como un detalle de interés, porque esto pues obviamente es muy superficial lo que estamos hablando acá, como hay un control independiente del circuito de sirenas y de luces, de las luces estroboscópicas, sirenas con luces estroboscópicas. ¿Orientado a qué? Orientado a que yo pueda hacer notificación por las luces antes de hacerlas por las sirenas, o si yo tengo que silenciar la alarma en caso que se genere, me queden funcionando en las luces estroboscópicas indicándome que yo silencié pero que todavía está vigente la contingencia mientras que se revisa el problema y se resetea el panel. Entonces, una de las ideas de esta arquitectura era que, por ejemplo, en un piso cualquiera, este es el mismo piso 5 que está acá, quinto piso, en el área donde están las enfermeras estuviera el panel. ¿Sí? Aquí está el FSP, el FAC. O en su caso también un repetidor. Lo que pasa es que esta clínica fue tan gigante, tan gigante, tan gigante, tan gigante, que nos salía más económico colocarle un panel de detección como en vez de un repetidor. Entonces, como resumen, para finalizar, las recomendaciones generales de protección para un hospital en protección contra incendios deberían ser rociadores automáticos, detección de incendios, como sea que sea manual o automática, con su notificación, protección de riesgos especiales que van a incluir cuartos de transformadores, cuartos de plantas eléctricas, cocinas, almacenamientos, laboratorios, calderas, etc. Barreras de humo para poder lograr áreas compartimentadas, extintores portátiles de acuerdo a su uso y un agente orientado al tipo de fuego esperado, planes de emergencia debidamente diseñados junto con los diseñadores del sistema contra incendio y planes de emergencia donde todo el personal se ve involucrado y sea debidamente entrenado. Y en general, las recomendaciones se derivan en garantizar la vida de personas con movilidad restringida y la integridad de la edificación. Es decir, todas estas recomendaciones se deben basar en el hecho de que las personas que están ahí mayoritariamente son personas con movilidad restringida y que se debe garantizar la integridad de la edificación para poder retornarlas en caso de una reubicación. Debemos acostumbrarnos a ver la protección del edificio como un todo, hacer análisis de riesgo y peligro de incendio específicos y trabajar con los médicos y el personal de seguridad. Es decir, no podemos llegar como gurúes que esto se hace así, porque los médicos, enfermeras y personal de seguridad especialistas en áreas asistenciales, en hospitales, junto con los ingenieros de bioseguridad, de biomedicina, etcétera, son las personas con las cuales uno se debe apoyar para diseñar unos sistemas que estén más acordes posibles a las necesidades de los ocupantes. Muchísimas gracias a todos los presentes. Espero pues que este conversatorio haya sido de su utilidad. Disculpe que quizás hablé muy rápido ya al final, pero también es para respetar en lo posible el tiempo. Agradezco la presencia de 120 participantes que sintieron que esta charla puede ser de ustedes y estoy a su orden. No sé si tengamos algunas preguntas. Me disculpo que estoy un poquito enredado con el Zoom.
Aló. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Uy, ¿cuántas son muchas? Ah, bueno, listo, perfecto. Vamos a ver si la puedo responder, sí, señor. Eh, en un hospital. Bueno, ajá. Pero si me deja, yo la contesto, usted me una y yo le respondo una porque después se me olvida. Primera pregunta. Bueno, eso va a depender de cómo usted ve el sistema contra incendios. Si lo ve desde el punto de vista sistémico, donde va a incluir todas las modificaciones que debe hacer la infraestructura para su funcionamiento, aparte de los sistemas de detección y extinción, puede llegar a ser hasta un 7%. Si solamente nos centramos en lo que son los equipos de extinción y detección de incendios, etcétera, puede estar alrededor del 3% de lo que es el precio total de la instalación. Y hago esa discriminación porque hay una fase previa que es todo lo referente a la 101 con la parte de compartimentación de humos, vías de escape, puertas, etcétera, que eso debería estar incluido dentro de la protección de vida, pero que se puede meter dentro de lo que es la construcción del edificio como tal. ¿Sí me hago entender? Pero más o menos por ahí ronda la inversión, alrededor de un 3%. ¿Sí, señor? Ya, ya. Bueno, su pregunta es difícil de responder, ingeniero, ¿no? Es una pregunta como complicada, ¿no? Por muchos sentidos. Primero, la presentación que se acaba de hacer está basada en recomendaciones prescriptivas usando como referencia estas normas, ¿de acuerdo? Segundo, las normas no se deben entender como oráculos, ¿sí? Es decir, ellas no te dan todas las respuestas. Debe estar por encima del ingeniero. Sin embargo, es muy simple para cualquier autoridad poner un código donde se base la protección en normas y reglas prescriptivas, ¿sí? Es muy sencillo, porque usted compra el libro, se lo lee y diseña, la autoridad compra el libro, se lo lee y revisa. Entonces, en ese sentido, creo que deben haber otras alternativas, no tanto de normas, sino de análisis prestacionales o basados en desempeño, o lo que se llama performance-based design, que está muy en boga ahorita a pesar de que tiene más de 20 o 30 años. Es decir, en ausencia, porque yo entiendo su pregunta, lo que pasa es que no quiero poner palabras en su boca, yo entiendo su pregunta, ¿qué hacemos en los países latinoamericanos que, por ejemplo, en Colombia, para un hospital en una zona rural, por como ustedes vieron, tienen que tener rociadores y hay sitios donde ni siquiera tienen agua, ¿sí? O no tienen dinero para construir un sistema de rociadores? ¿Qué hago ahí? ¿Incumplo la norma o qué otros mecanismos puedo utilizar? Entonces, no pensemos tanto en la norma, pensemos más bien en la búsqueda de soluciones donde partamos primero de un análisis de riesgo, un análisis de peligro de incendio, un análisis de riesgo de incendio y agregar grados razonables de seguridad a la infraestructura en ausencia quizás de mecanismos tradicionales de protección contra incendios. Eso es mi recomendación personal.
no tanto adaptar normas que sean mucho más flexibles, porque toda norma va a tener en sí mismo intrínsecamente un error, que es que trata de satisfacer las necesidades de los grupos quienes cooperaron en su diseño o en su redacción. Si me hago entender, y lo que estoy diciendo lo asumo personalmente, responsablemente. ¿Ok? Es decir, las normas a la final atienden los intereses o de fabricantes o de constructores o de técnicos que a lo mejor desconocen otras cosas. ¿Sí? Entonces, las normas a la final tienen que usarse como guías. Hay normas, como usted vio, que son más laxas que otras, otras más exigentes, pero entonces no es un tema de adopción de normas, sino más bien un tema de tratar de establecer, aprovechando quizás la oportunidad que tiene Bolivia de hacerlo, metodologías de protección ajustadas a la necesidad particular que pueda tener la ocupación y basarlas en análisis de ingeniería más profundo más que en la aplicación de normas. Es decir, aprovechen la situación de que no tienen una norma que les mande a hacer cosas para que sean creativos en las propuestas basadas en ingeniería de los sistemas contra incendios que deben haber en los hospitales. Es mi recomendación personal. No quiero que con eso se sesgue obviamente la opinión de otras personas al respecto, ni que me vengan a regañar los puristas de las normas al respecto. ¿No? No, no sé si eso satisface su inquietud. Uh -huh. Sí, claro. ¿Cómo disponer? No entendí, ingeniero. Ya que me pidieron la cámara. Sí, claro. Bueno, la recomendación es, primero, teóricamente, puedo estar equivocado porque no tengo la norma a la mano, teóricamente eso, contradiciendo lo que dije anteriormente, se considera de riesgo ligero, ¿no? Por ejemplo, usted puede diseñar puede colocar rociadores hasta 20 metros cuadrados de área de cobertura y podría seleccionar rociadores de repente de tipo conceal empotrado de tal manera que no se vean y no retengan sucio, ¿no? No se puede hacer una protección enfocalizada porque uno no sabe dónde puede generarse el incendio. Podrían buscarse alternativas de la industria al respecto de rociadores que pueden utilizarse con coating especiales de tal manera de que la posible contaminación por la presencia del rociador se minimice. Sin embargo, si se considera el ambiente como tal para protección de rociadores, se tiene que aplicar la NFPA 13. No hay, digamos, en la NFPA 13 algunas licencias especiales para los quirófanos, lamentablemente. Entonces, ahí empieza a haber una discusión por la presencia o no de los rociadores. Es decir, si van a haber rociadores, tienen que diseñarse por NFPA 13 bajo el riesgo presente por la clasificación de riesgo de ocupación. Ya las alternativas que pueda tener uno como diseñador, más allá de una existencia de tecnología o colocar rociadores con SIL, no hay mayores, digamos, licencias como para satisfacer a otros cuando piden que no existan rociadores. Desafortunadamente. Y bueno, es una discusión que yo he tenido muchas veces. Yo he hecho en el último año como 3 clínicas y yo pongo mis rociadores ahí y van y me los quitan. Los tengo que dejar en el diseño. Porque tiene que ser así. Pero entonces el instalador los quita. Ahí no puedo, ahí sinceramente pareciera que eso es una ley desafortunada en todas partes, ¿no? No le puedo ayudar más en ese sentido. Si hay que, yo coloco los rociadores en los diseños, siempre, en los quirófanos. Si me digan no, que los tienes que quitar, no puedo. Es mi obligación como diseñador. Ahora, respecto a las alternativas,
como le dije, hay muchas. La FDA recomienda en algunos casos solamente tener extintores de CO2 dentro del cuarto y un entrenamiento estricto del personal. Otros recomiendan sistemas de agentes limpios, pero ¿qué pasa con los sistemas de agentes limpios? Los que son halocarbonados, independientemente que hayan gases seguros como el NOVEC, bajo ciertas condiciones de concentración podría ser tóxico para el paciente, que ya está en una situación, no sé cómo la llaman ustedes que son especialistas, ya una situación delicada, pues ya tiene un proceso de una patología que está siendo atendida. Y en el caso de el Inergen, por ejemplo, que supuestamente es una atmósfera respirable, igual si se activa ese sistema durante una operación, quien no ha escuchado una descarga de un sistema de Inergen, eso puede matar al médico del susto antes de que lo mate el incendio, ¿no? Entonces, aparte de que pues los niveles de disminución de oxígeno pueden afectar al paciente que ya están dentro de una atmósfera enriquecida de oxígeno por la patología. O sea, hay muchas puntos de discusión al respecto. Mi recomendación de los rociadores en los quirófanos se basa en cuando los quirófanos no están atendidos. Es decir, cuando los quirófanos están solos. Me imagino que en algún momento los quirófanos dejan de trabajar y en ese momento se puede surgir un incendio y ese incendio es controlado. Eso lo puede complementar con detección muy sensible dentro del quirófano también. Entonces ya es una estrategia combinada donde los rociadores están ahí para un caso, una eventualidad muy rara, y la detección se hace a fase temprana y debe ser atendida por el personal de seguridad. Insisto, deberíamos estar en la capacidad de combinar, ¿sí? De combinar estrategias en forma conjunta con los especialistas. Por lo menos ayer escuché una presentación de un ingeniero, me sorprendió la especialidad, un ingeniero biomédico, hablando de muchas cosas que me dejaron sorprendido. Entonces veo que allá en Bolivia tienen ingenieros especialistas en el área. El señor Rodrigo es especialista en instalaciones hospitalarias. Entonces, el ingeniero de incendio no puede llegar a mandar, el ingeniero de incendio tiene que llegar a coordinar con los otros especialistas de este tipo de cosas para llegar a conclusión, basado en análisis de riesgo y peligro claros y precisos. ¿Sí? Por aquí hay otras preguntas, no sé, ¿quién más? Me preguntan que... Señor, de todas maneras, ingeniero, estamos a sus órdenes, me puede escribir por correo, me puede hacer todas las preguntas que usted quiera después, con muchísimo gusto. O el señor Rodrigo lo puede incluir en el grupo que tenemos en Telegram y con mucho gusto lo podemos atender. Aquí, ¿cuál es la dinámica, Rodrigo? ¿Respondo las preguntas que están en el chat o atiendo a los... Ok, listo, perfecto. Porque aquí hay varias preguntas en el chat, no sé si se responden o cómo. O usted simplemente me pasa las preguntas. Sí, claro, yo sé. Voy a tratar de responder rápidamente aquí y cualquier otra persona que usted considere que deba atender. El ingeniero Prada, las normas referidas, bueno, las normas no se pueden compartir legalmente, ¿ok? Eso se puede manejar con Rodrigo, eso se tiene que comprar en la NFPA, desafortunadamente, pero bueno. Excelente conferencia, muchas gracias. El estimado, buena conferencia, gracias. Tremendo como siempre. Mi amigo Guillermo. Excelente, muchas felicidades. Por aquí yo vi una pregunta, ¿cuál es el tipo de tubería que se utiliza en el sistema de rociadores? Bueno, eso lo establece la NFPA 20, la NFPA 3. El tipo de tubería básicamente es acero al carbono. La mayoría de las aplicaciones, también pueden ser otras que están establecidas en la parte de above ground piping, que pueden ser tuberías no metálicas como el CPVC, Blade Master o similar. Es decir, ya eso lo establece la NFPA 13, ¿ok? Y cualquier sistema contra incendios basado en agua es referida a la NFPA 13. Por aquí preguntaron algo sobre los gabinetes de manguera. Las clases de manguera, de los sistemas de mangueras deben estar definidas por un código. Lo más que puede hacer la NFPA 14 en ausencia de un código que establezca la clase del sistema es que los edificios de altura obligatoriamente deben tener un sistema clase 1 automático. Entonces eso del tipo de manguera, es decir, el tipo de conexiones que deben haber, lo fija un código.
Por el IBC no revisé esa parte porque ya vi que Bolivia tiene, y casi todos los países, conexiones de manguera, y entonces caer digamos, en una redundancia pues, al respecto. Pero la clase debería estar definida por un código. Desafortunadamente, por lo menos en Colombia no existe, en Venezuela sí. Son clase, lo que nosotros llamamos clase 1, que es clase 2, que son las conexiones de 1,5, por ejemplo, etc. ¿Qué otra cosa por acá? Gracias por la capacitación. José Steve. Sí, señor. Listo. José. Estimadísimo. Aló. ¿Cómo está? José Steve de Colombia. Aló. Ok, aquí dice una consulta dentro de la norma específica cada cuánto debemos hacer mantenimiento de nuestro sistema contra incendio automático. Eso va a depender. Los rociadores, sistema de manguera, bomba contra incendio, etcétera, están basados en los planes de mantenimiento en la NFPA 25, que son los sistemas de extinción a base de agua. La parte de detección de incendios está basado en el capítulo 14 de la NFPA 72, todo lo que es la inspección, prueba y mantenimiento del sistema. Y ya otros sistemas específicos, WaterMe 750, Agente Limpio, NFPA 2001, etcétera, etcétera, establecen cuáles son las rutinas de mantenimiento. Entonces, cada cuánto debemos hacer mantenimiento en nuestro sistema, eso está definido en cada una de las normas. Por ejemplo, en la NFPA 25, por un ejemplo, para los sistemas de manguera tienen que haber inspecciones y pruebas un mínimo de cada 6 meses, si no mal recuerdo. ¿Okay? Pero sin embargo, la referente a la bomba se tiene que hacer una prueba, en algunos casos, una prueba semanal del sistema de bombeo. Es decir, el mantenimiento como tal se tiene que diseñar como un plan específico para cada sistema que usted tenga. No se puede decir que tenga que ser necesariamente mensual o bimensual o trimestral, porque en cada una de estas normas hay tareas específicas que se deben hacer con determinada frecuencia. Para los ascensores, ¿qué elementos de seguridad son pertinentes aparte de botones de alarma o teléfono de comunicación y luces de emergencia? Para los ascensores. Bueno, normalmente los ascensores, aunque están en la 101, se rigen por otras, y están mencionados en el 72, se rigen por otras normas ANSI, si no me recuerdo. Desde el punto de vista de protección contra incendios como tal, los ascensores, lo que se hace en la parte de diseño de rociadores es que se colocan rociadores en la parte de abajo del foso, y si la máquina es hidráulica, en la parte de arriba del ducto del ascensor, como en el cuarto de máquina. Aunque creo, me disculpan los expertos porque yo no soy experto, que los ascensores con máquinas hidráulicas, ya que supuestamente cada vez son más raros. Desde el punto de vista de detección de incendio, igual. Lo que sí debería haber es una llamada de ascensor, es decir, el sistema de detección debería estar en capacidad, a través de un mecanismo de control, de llamar al ascensor al piso de abajo cuando detecte humo en el lobby. ¿Ok? Eso también lo olvidan, o a veces los mismos ascensores traen el mecanismo con un detector integrado que tiene. Entonces, cuando el detector del ascensor detecta humo, un detector convencional hace un llamado al ascensor al piso de abajo. ¿Ok? Como tal, el ascensor, como no sé cómo llamarlo, como ambiente, regularmente no tiene una protección contra incendios como tal, la cabina como tal del ascensor. Las áreas de rayos X, ya que las áreas de rayos X, tomógrafo y áreas similares llevan rociadores, deberían llevar rociadores, sí señor, pero entonces entramos en la misma discusión, el señor Delgado. Caemos en la misma situación. Que son muy caros los sistemas, que se puede activar un rociador y se daña el tomógrafo. Entonces, pero desde el punto de vista del diseño del sistema de rociadores por protección total, de acuerdo a la sección 4.1 de la NFPA 13, debe llevar todos rociadores. Ahora ahí empieza la pelea después. ¿Existe alguna especificación o consejos para hospitales de salud mental de Gaby Valle? Sí. Hay algunas recomendaciones específicas en el IBC, porque ahí las personas también tienen otras, aparte de los problemas de movilidad, también tienen problemas mentales. Sin embargo, pues se escapa de lo que es
la presentación y habría que revisarlo. Si tiene algún caso en particular, escríbame, con mucho gusto atendemos su duda. José Steve, disculpe, no he hecho ninguna pregunta. Delgado. Para Colombia, la NSR10 determina en el capítulo K344 el número de salida dependiendo de la ocupación. En nuestro caso tenemos por hospital 2 salidas. En el capítulo 4365 establece la distancia que va a haber entre cada una. Pero relaciona si hay o no rociadores. Dos cosas. Se contradice, ya que el capítulo J441 dice que lleva con todo y la otra es cómo se mide la distancia. ¿Cuál es la mínima distancia entre ellas? Wow, eso es tremenda pregunta, señor Delgado. Tendría que ponerme a sacar cuenta. En la NSR10 hay muchas contradicciones, ¿sí? Entonces, teóricamente debería ser la distancia máxima que usted lograría con rociadores. Sin embargo, si usted ve la NSR10, en las recomendaciones generales le habla de una distancia y en las recomendaciones particulares de otra distancia. Me ha pasado a mí, no sé si a usted, don Juan, don Delgado. Entonces, si no malinterpreto su pregunta, debería usarse la mínima que aplica para la ocupación en específico, más no la genérica. Pero si quiere eso, también lo podemos discutir personalmente, en privado. Usted me escribe y con mucho gusto revisamos el caso. Pero sí, probablemente pasa eso. Si bien es cierto, la norma recomienda el uso de acero al carbono para el sistema de tubería en sistemas contra incendios, sin embargo, teniendo en cuenta que el líquido a transportar es agua y en las pruebas rutinas se producen acumulaciones de agua en todo el sistema, eso tenderá a generar óxido en todo el sistema. Se puede considerar otro tipo de tubería alternativa, así como la hierro ductil, o existe alguna restricción. Como yo le comentaba, señor Manuel JCB, la NFPA 13 en su capítulo, no me acuerdo ahorita, por eso lo cambiaron, pero en la sección de Above Ground Pipe, le da las opciones de tubería. Las opciones de tubería son, entre otras, tubería no metálica o tubería plástica. No recuerdo si para above ground hay hierro dúctil, porque esa se utiliza para instalaciones subterráneas de la NFPA de redes de agua subterráneas. No recuerdo y creo que no existe hierro dúctil para tubería superficial o a la vista. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay otras alternativas que se pueden utilizar. La norma habla de lo que se llama tubería resistente a la corrosión en su capítulo correspondiente, donde pueden ser tuberías que por su naturaleza o listamiento ya son resistentes a la corrosión interna y externamente, como podrían ser, sin limitarse a tuberías con galvanizado en caliente o tuberías especiales que venda algún fabricante que sean resistentes a la corrosión, como también la tubería plástica o hacer algún tipo de protección específica o coating de la tubería. Sin embargo, no creo recordar, y por favor, si hay algún experto acá que tenga la norma a mano, que el hierro dúctil se puede utilizar, aunque sería otra alternativa de tubería resistente a la corrosión. ¿Se puede instalar losa radiante en un hospital en lugares fríos? No sé qué es losa radiante, señor Asus. No lo he escuchado en la parte de incendio. Pero yo he visto sistemas rociadores en tubería Blaze Master. ¿Se puede o no se puede? Claro que sí, señor Didier Grisales. Se puede instalar la tubería Blaze Master de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y al límite de su listamiento. Entre otros, está restringido para ciertos riesgos y dependiendo del riesgo debería estar protegida o no expuesta. Pero sí se puede utilizar. Señor J. Delgado, para el bombeo del sistema de agua, el sistema contra incendio, ¿cuál equipo es mejor? ¿Con motor eléctrico o diésel? Eso va a depender de la fuente primaria de energía. Si va a utilizar una bomba eléctrica, de acuerdo al capítulo 9 de la NFPA 20, debe evaluar, si no me recuerdo, en la sección 9.2, me disculpan si la memoria me falla, si la fuente de energía es confiable. Si la fuente de energía no es confiable, para una bomba eléctrica, y no lo puede sustituir por una fuente dedicada a energía, o no puede proveerla de una segunda fuente de energía, la mejor opción sería una bomba diésel. Eso va a depender de los análisis de confiabilidad de la fuente de energía. Les recuerdo que si la fuente de energía para una bomba eléctrica no es confiable, tiene que incluir una fuente auxiliar y por ende tiene que incluir una transferencia listada, lo que encarece el motor, la instalación de la bomba contra incendio. Entonces eso también va a depender de un análisis ya no de riesgo de incendio, sino de confiabilidad de la instalación. Ya eso se lo tiene que discutir con el departamento de electricidad, la gente que está haciendo el diseño, etc. La NFPA 20 le dice en uno de los anexos de la sección 9.2 cuáles son, digamos, las características de una fuente confiable. Entre otras es que no debe tener cortes entre ciertos periodos de tiempo. Y si no es confiable, debe tener una segunda fuente
y si no puede colocar la segunda fuente por alguna razón, debería ser una bomba diésel. Mientras no haya aire, se inicia la corrosión o incluso no la hay. Sí, señor, eso es correcto. El triángulo de la corrosión es listo. Bueno, no sé, ¿quién más? ¿Alguna otra pregunta? Los moderadores, por favor. No, gracias a usted. Sí. No, gracias a usted, ingeniero. Bueno, sí, como le decía en el transcurso de la presentación se dijo, la protección contra incendios en hospitales, como casi todo relacionado con hospitales, es complejo, ¿no? Entonces, y hay muchas cosas que se pueden considerar que son normales que pueden tener omisiones. Por ende, hay que revisar cada caso en particular. Y agradezco pues el honor que me han brindado por el honor de invitarme a este trabajo y quedo a sus órdenes para ayudarlo en lo que pueda. Y si no sé algo, bueno, con mucho gusto lo redirecciono. En el grupo que tenemos de Telegram hay muchos especialistas, también muchos especialistas de muchos países, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, España, etc. Y es muy probable que una pregunta la que hagan tenga muchas formas, muchas personas que la puedan responder. La idea es seguir estudiando. Nuevamente quiero celebrar pues esta iniciativa de don Rodrigo y toda esa organización. Veo pues como en Bolivia se han tomado en serio esto. Veo también en Perú que hay bastantes especialistas del tema, como debe ser, y me parece muy grato saber que hay muchas personas que están trabajando en aprender más y en promover el compartir el conocimiento. Muchísimas gracias a todos y quedo a sus órdenes.